y vamos a las tasmías, aquí hay algo que me pareció interesante. Tanto Víctor Condori como Carlos Buller ya habían revelado que entre 1822 y 23 hay un retroceso en la producción vitivinícola. Claro, cuando se trata de producción total, ¿no? Si ustedes ven la producción total del año 1823 son 204.000, poco más de 204.000 botijas de vino que se producen ese año. Y para 1823 hay 194.000 botijas. Si se trata con números totales, vamos a tener un retroceso de aproximadamente 10.000 botijas. Pero aquí creo que lo importante para mi estudio es precisamente desmenuzar esta producción total por pagos, es decir, por sectores. Y algo que nos revela esta evidencia es lo siguiente. Si nos fijamos en los sectores o pagos de Samegua, La Villa, Estuquiña, Ocoya, Quilancha, Gramadal y La Chimba, en los años 1822 el retroceso es más pronunciado. En La Chimba, en 1822, de producir 14.000 botijas, la producción retrocede a poco más de 3.000 botijas. La Chimba en Arequipa y también en Moquegua es al otro lado del río, donde está la población. Entonces, esto revela un retroceso drástico en los sectores que están ubicados cerca a la población, es decir, a la villa. Eso obviamente me demuestra que durante el saqueo de Moquegua, y lo dice Dávila, los más afectados fueron los hacendados que estaban cerca a la población. No considero a Cupina, Rinconada, Corpanto, Omo, Calaluna y Arabico, retrocede la anterior diapositiva, que son sectores que están al final del Valle Moqueguano, porque obviamente estaban muy lejos de la localidad. Entonces los realistas, según la evidencia de las tasmías, debieron afectar sobre todo las partes más cercanas a la villa. Siguiente diapositiva. Y siguiente. Eso es lo referente a la primera campaña de intermedios. Como se podrán dar cuenta, se puede estudiar esta campaña siguiendo tanto evidencia o expedientes en los distintos archivos del sur peruano, como lo que para mí es importante, la información económica, que para Moquegua, por su producción de vitivinícola, es relevante. Entonces, ahora pasamos a la segunda campaña de intermedios, que es una campaña que para Moquegua va a significar un menor compromiso en su territorio. No vamos a tener grandes batallas, pero sí vamos a ver algunos detalles que son importantes considerar. La primera campaña rápidamente parte del Callao, nuevamente a Iquica y Arica, se dirige a Tacna, a Moquegua, y ahí las dos fuerzas, tanto de Santa Cruz como de Gamarra, se van a separar para dirigirse tanto a Oruro como a Desaguadero. Siguiente diapositiva. Lo más relevante de esta campaña, sin duda, es la batalla de Cepita, que fue una victoria. Pero luego de esta batalla sigue la famosa campaña del Talón, donde las fuerzas realistas van a perseguir a las patriotas, las van a diezmar. Posteriormente tenemos una derrota patriota en Arequipa, el combate de Arequipa, y nuevamente las fuerzas patriotas son expulsadas al mar. Siguiente diapositiva. Veamos un poco algunas cosas que rescato de esta campaña. Tomás Dávila señala que a pesar de las consecuencias que hubo en Torata y Moquegua, la población se apegó a seguir colaborando. Muchos se prestaron, colaboraron con todo lo que podían tener, ¿no? Y obviamente tengo que eso también consultarlo con otra evidencia, es decir, la evidencia archivística. Siguiente diapositiva. Para mí este documento, este recorte de documento me parece muy importante porque un poco demuestra la actitud de la población, de los funcionarios durante las campañas de intermedios, ¿no? Aquí rescato a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, que es un vicario de Moquegua. En Moquegua también lo consideramos como el primer historiador, es protohistoriador, porque él es autor de una famosa noticia de la villa de Moquegua, donde él rescata todos los episodios que hubo en Moquegua desde el periodo colonial hasta 1840, que fue su actuación en esta localidad. Digo que es protohistoriador o historiador porque también va a dejar otros 5 manuscritos donde rescata todo lo que va a recoger del archivo de Moquegua. Estos manuscritos actualmente se custodian en la Biblioteca Nacional del Perú, pero pueden accederse a ellos a través de la web que en buena cuenta ha dado la BNP, ¿no? Y aquí lo interesante es lo siguiente,
que él va a pedir que se le reconozca un aporte que hizo al general Santa Cruz. Lo relevante de esta información es que este aporte, que pide que se le reconozcan, se da luego que en la primera campaña él aportara más bien al ejército realista. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que se dio ese cambio de actitud tan repentino de Montenegro y Ubaldi? En enero de 1823 colaboró, aportó a los realistas. Y ahora, en la segunda campaña, que se da unos cuantos meses después, más bien pide que se le reconozca su aporte a Santa Cruz. Y aquí un poco se revela las características y precisamente cómo va a ser la actitud de algunos dirigentes, de algunos funcionarios que van a estar en la localidad. Bueno, yo lo considero de la siguiente manera, ¿no? Cada uno es práctico, trata de defender su pellejo y va actuando conforme se va desarrollando el signo de las batallas. Siguiente diapositiva. En ese sentido, un poco resumiendo toda la exposición, me encuentro los siguientes hallazgos, ¿no? Moquegua sin duda fue un punto importante, una bisagra dentro de las campañas de intermedios, tanto como la primera y la segunda, más en la primera que en la segunda. La población también participó activamente. Hay un documento que no he colocado aquí porque se habla de ejércitos están conformados de personas. Comúnmente uno tiene que ver, ¿no?, quiénes fueron los que conformaron ambos bandos. Sí, hubo tantos españoles como oriundos del Perú conformando ambos ejércitos, pero también rescato que hubo aporte local, me refiero a moqueguano, porque eso le he podido hacer seguimiento a través de una preciosa nota que encuentro en El Comercio. El año 1899 se hablaba de la defunción del último participante de la batalla de la Higuerita y Lubaya, como se conocía la batalla de Torata y Moquegua. Se llamaba José María Díaz Montalvo, de 99 años, que falleció y se los indicaba como el último combatiente. Siguiendo un poco la información eclesiástica, libros parroquiales y libros de registro civil, me encuentro con que él era un oriundo de Torata, es decir, un poblador local, lo que me demuestra que hubo participación local en esta campaña. Y también vemos que los dirigentes participaron conforme se desarrollaba el signo de la batalla, ¿no? Uno iba viendo que las cosas eran desfavorables y iba considerando, iba tomando quizás partido conforme se iban desarrollando estos episodios. Bueno, siguiente diapositiva. Eso es todo lo que quiero compartir el día de hoy. Creo que no me he pasado el tiempo, entonces estoy muy contento por eso. Gracias. Sí. Yo lo hago sentada. Lo presento sentada. Sí. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estoy un poco mal de mi pie, entonces lo presentaré sentada, no puedo estar parada mucho tiempo. Esta tarde les compartiré sobre lo que he denominado las dos independencias de Loja, Ecuador, la élite política lojana ante el proyecto Gran Colombiano. Así que vamos a salir un poco de Perú y entrar a la historia de Colombia y de lo que ahora es parte del territorio ecuatoriano. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? En Loja, en la actualidad, hay un debate muy importante sobre cuándo es la verdadera fecha, ya saben que siempre es lo verdadero, cuándo se debe celebrar la independencia. Se debe conmemorar la independencia. ¿El 18 de noviembre de 1820 o el 17 de febrero de 1822? Entonces hay partidarios de lado y lado. La fecha cívica, por decirlo así, es el 18 de noviembre, pero desde hace algunos años se ha empezado también como a decir que se debería celebrar o conmemorar el 17 de febrero. Y entonces hay como bandos que dicen hay que respetar lo que sucedió el 18 de noviembre y otros que dicen pero el acta está firmada el 17 de febrero. Entonces, que decir, ¿qué fecha es la verdadera? Y a mi parecer, ambas fechas son parte de un ciclo de independencias que vivieron muchas localidades dentro de América en esta constante disputa entre realistas y parte de los ejércitos libertarios. Siguiente, por favor.
Entonces, en este sentido, veo las dos fechas como un mismo proceso que atravesó la sociedad, la provincia de Loja, para alcanzar su independencia. Esto empieza, digamos, para lo que conocemos dentro de la historiografía ecuatoriana. Podemos empezar el 10 de agosto de 1809 con el primer grito de independencia, pero ya más cerca tenemos que el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, una junta comandada por José Joaquín de Olmedo declara la independencia de Guayaquil, sin revueltas, sin batallas, sin nada, declara la independencia de Guayaquil e insta a las demás provincias que pertenecían a la entonces Real Audiencia de Quito que también opten por el camino de la libertad. Entonces, el 3 de noviembre del mismo 1820, Cuenca declara su independencia y declara que el resto de provincias o ciudades que forman parte del departamento de la Suay, al cual pertenecía Loja, también declaren su independencia. Estas noticias llegan a Loja y Pío de Valdivieso, quien era el alcalde de la ciudad, dice: nosotros no queremos la independencia. Loja es una ciudad muy tranquila, ha avanzado mucho está tranquila, tiene avances bajo el dominio español. A nosotros no nos interesa ser independientes. Pero ¿qué pasa? El 18 de noviembre de 1820, varios ciudadanos, hombres de familia de Loja, comandados por Ramón Pinto, Nicolás García, hacen una caminata por la ciudad, una especie de... y establecen un pronunciamiento en una de las plazas, no en la plaza principal de la ciudad, en una plaza secundaria que se llama Plaza de San Sebastián, y proclaman la independencia de Loja. Pío de Valdivieso, ¿qué dice? Aquí no vamos a declarar la independencia, y llama al vecindario a una votación. Y se vota, y al día siguiente se llaman los padres de familia y dice: ¿usted quiere la independencia o quiere seguir bajo el dominio español? Y gana la alternativa de que Loja siga bajo el dominio español. Esto Cuenca no lo ve bien y empieza a presionarlos diciéndoles: declaren la independencia o los vamos a invadir. Declaren la independencia o los vamos a invadir. Y entonces hay muchas cartas, idas y vueltas sobre que por qué Loja no quiere su independencia, y Cuenca más o menos obligándolos a que se unan a Colombia. Pero ¿qué pasa? El 20 de diciembre, el coronel realista Francisco González retoma el control de Cuenca y Loja. Digamos que tanto Cuenca, Loja como Guayaquil no tuvieron batallas de la independencia, no tuvieron presencia de comandos patriotas, sino que simplemente los ciudadanos se reunieron y dijeron: vamos a declarar la independencia. Entonces eran plazas que no estaban siendo resguardadas por ejércitos patriotas, entonces fueron fácilmente de nuevo conquistadas por los realistas. Entonces, en ese sentido, para 1821 hay muy poca información de archivos sobre qué sucedió en Loja, pero lo que se cuenta es que siguen bajo el dominio de la corona española, pero, por ejemplo, sí se siguen los juicios a Ramón Pinto y a Nicolás García por haberse levantado en contra de la potestad del rey. Y esto cambia drásticamente a inicios de 1822. Porque el 30 de enero arriba a Loja la primera división del ejército peruano comandada por Luis de Urdaneta. Para ese entonces, en 1822, ya Bolívar con Sucre habían decidido hacer la campaña de Quito para liberar los territorios de la Real Audiencia de Quito, y obviamente necesitaban refuerzos. Bolívar traía los refuerzos desde Colombia y Urdaneta y otros comandantes peruanos traían los refuerzos desde el sur. Una de las cosas muy interesantes de Loja es que durante toda esta época de revoluciones, de independencias, es parte del camino de las tropas, ya sea de las tropas peruanas que suben a ayudar a Quito o a Colombia, de las tropas cuando regresan, o de las tropas colombianas cuando vienen a apoyar las batallas que se desarrollan dentro del territorio peruano. Entonces, Loja, durante toda esta década de 1820, tiene constante presencia de militares en su zona, y con todo lo que eso conlleva, como explicó acá Pedro, de todos los saqueos,
las entregas, las donaciones que pedían los ejércitos. Entonces, el 2 de febrero llega Andrés de Santa Cruz al mando del escuadrón Cazadores, que había sido enviado por San Martín para la campaña libertaria de Quito. Entonces, eso quiere decir que para finales de enero de 1822, Loja estaba sitiada por ejércitos libertarios. Y en ese contexto es cuando el 17 de febrero, o sea, Loja totalmente rodeada de patriotas, y entonces ahí firman ya el acta de independencia. O sea, no la firman porque ellos querían, prácticamente estaban obligados a firmarla. Y ahí sí, entonces firman su independencia y juran la lealtad a Colombia. Entonces Loja pasa a formar parte del proyecto Gran Colombiano de Bolívar. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa? Como decía, como les explicaba anteriormente, Loja estaba sitiada. Y es en ese contexto que uno tiene que entender por qué declaran la independencia. Porque si uno lee algunas cartas que se encuentran en el archivo, uno se puede dar cuenta que Loja quería todo menos la independencia. E inclusive, si se iban a independizar, no necesariamente pensaban en la alternativa bolivariana, sino tal vez en la alternativa de unirse a Perú. En ese sentido, todas estas cartas son de diferentes días, pero de enero de 1822. O sea, es 5 días antes, 22 días antes de que se firme la independencia. Entonces, ¿qué se decía, por ejemplo? Entonces, ellos estaban súper conscientes de que no iban a poder defenderse. Entonces dicen, Loja por sí no es capaz de moverse a nada, pero ella tampoco, por su indefensión, podría resistir a quien le manda. O sea, ellos estaban conscientes de que si Bolívar llegaba, tenían que unirse a Bolívar. Si llegaba un comandante realista, se iban a unir al ejército realista. O sea, el que llegue, mandaba. Otro que dice, pues esto ya no tiene remedio, según el estado en que nos hallamos con la precipitada y vergonzosa retirada del señor Aymerich. Entonces ellos ya estaban, tenían conciencia de las noticias que estaban pasando, de todo lo que ocurría en diferentes zonas y de cómo los ejércitos realistas estaban perdiendo ya poder y territorio. Otra carta dice, lo cierto es, amigo, que los mismos gobernantes por su despotismo y arbitrariedades nos han sacrificado y en una palabra han perdido a la América. O sea, yo creo que con esto cada vez como que queda más claro que había una buena parte de la élite política de Loja que no quería saber nada de independencia y que prácticamente les tocó firmar el acta. Y después dice, amenazados los guayaquileños se sometieron al reino pobre de Colombia. Esto porque Sucre había llegado ya a Guayaquil para esta época y había dicho sí, porque Guayaquil tenía toda esta disputa de ellos declararon su independencia y se declararon un territorio soberano. Y como junta soberana ellos podían decidir a quién querían pertenecer. Pero mucho antes de eso ya Bolívar había dicho que todos esos territorios iban a ser parte de Colombia. Entonces, cuando en Guayaquil deciden firmar su independencia, ellos un tiempo se permanecen soberanos, como viendo si se unían a Lima o se unían a Bogotá. Pero llega Sucre y les dice como, aquí todos tienen que ser parte de Colombia, y si no quieren ser parte de Colombia, los invadimos. ¿Qué deciden? Ser parte de Colombia. No había mucha actitud bélica para Guayaquil en ese entonces, ni para Loja, ni para Cuenca. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre quienes protestan el 18 de noviembre y quienes firman el Acta de Independencia de 1822? Primero, los que firman el Acta de 1820 estaban encabezados por Ramón Pinto, Nicolás García, José María Peña, que podríamos entenderlos como una clase media lojana. Ellos, en su mayoría, eran burócratas intermedios, sobre todo a Ramón Pinto, Nicolás García, eran funcionarios del Ministerio de Hacienda, entonces no tenían poder, tenían trabajo, obviamente no eran indígenas, no eran obreros, pero tampoco eran los poderosos de la ciudad. Además, el movimiento de ellos fue catalogado como solo fueron algunos muchachos de escuela, con tambores, como desmereciendo el acto de la proclama de independencia del 18 de noviembre de 1820. En cambio, en 1822, quienes firman el acta de independencia ya son los padres de familia de Loja. Ya son estos nombres rimbombantes dentro de la historiografía lojana.
lo firma el Cabildo, encabezado por Pío de Valdivieso, Guillermo Torres, Mariano Refrío. Por lo menos Valdivieso, Refrío son dos apellidos típicos de Loja, uno podría decir los apellidos de alcurnia lojana. Siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, cuando uno analiza quiénes firman el primer momento, quiénes están en el primer momento, quiénes están en el segundo momento y sobre todo, qué es lo que pasa en ese intermedio, que uno puede decir que la élite política lojana prácticamente se vio obligada a firmar la independencia para no perder sus intereses políticos. Era como, si no podemos ganar y seguir siendo leales al rey, por lo menos no perder todo lo que tenemos. Y algo que es muy interesante, sobre todo porque yo trabajo también trayectorias políticas, es entender que son justamente estos miembros de los últimos cabildos coloniales, Pío de Valdivieso, Guillermo Torres, ellos desaparecen durante la década de 1820, dejan de ser funcionarios públicos, dejan de ser alcaldes, consejeros, recolectores, desaparecen y vuelven a tener puestos de trabajo en 1830, ya cuando los territorios del Distrito del Sur se separan de la Gran Colombia y se empieza a conformar el Estado ecuatoriano. Entonces, justamente en ese sentido, uno lo encuentra interesante porque dice, podríamos manejar las dos hipótesis. Ellos, fieles a sus intereses y a su forma de pensar y sentir, decidieron como, bueno, ya firmamos la independencia, pero nosotros no vamos a ser parte de este proyecto. O por otra parte, también el Estado colombiano ya conocía que ellos no eran muy adeptos al proyecto y más bien los separaron. Pero es muy interesante de que aunque hayan sido familias de muchísimo poder, no hayan formado parte de los cabildos de la época gran colombiana, como se conoce este periodo en Ecuador. Entonces, esto es lo que nos deja pensando en qué intereses hay detrás de la firma de la independencia. Como decía hoy en una de las charlas de la mañana, escuché, cuando hablamos de independencia siempre hablamos de los vencedores, y hablamos de los vencedores y sus subalternos, y las mujeres, y los indígenas, pero no hablamos de que en muchas de las localidades, de las poblaciones, no todo el mundo quería ser independiente, no todo el mundo quería a Bolívar, a San Martín o Higgins. Mucha gente por intereses, por sus convicciones, por sus creencias, querían ser españoles y eso también es algo importante de rescatar, tal vez no de celebrar, de conmemorar, pero sí como personajes que nos permiten entender la complejidad de estos momentos políticos, así como ahora tenemos gente que apoya de arriba, abajo, izquierdas, derechas, centros. En las independencias también hubo gente y también hubo confrontaciones políticas por pensar distinto y buscar diferentes proyectos de bienestar para las localidades. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ambos por la exposición que siempre, para quienes estamos en historia regional, es siempre interesante conocer más en particular algunas regiones. Yo tengo que hacer unos comentarios y después pasaremos a las preguntas. Primero, Moquegua. Para mí Moquegua es muy especial. Yo acabo de terminar un proyecto en Moquegua por otras cosas, trabajando con los gobiernos locales, y siempre una región tan especial que no tenemos conciencia de otros sitios, la vinculación que tiene con el altiplano. En Moquegua hay un sitio que se llama Cerro Baúl. Cerro Baúl es un sitio huari. Los huaris construyeron arriba una ciudad y todo el valle es Tiahuanaco. Moquegua es parte de Tiahuanaco, no es parte de Huari. Es Huari solamente arriba. ¿Cómo convivían Huari y Tiahuanaco? Porque no había indicios de conflictos. Esa es una de las preguntas que los arqueólogos se hacen para los orígenes de Moquegua. Pero eso es una cosa particular que yo quería aclarar. Pero lo segundo que quiero decir es que las dos expediciones son el fracaso de la República. Las dos expediciones fracasaron. ¿Y por qué hay dos expediciones por puertos intermedios? Hay que ponerla en el contexto. Como nosotros hemos hecho fronteras, ahora Loja y Guayaquil son parte de nuestra historia. El altiplano y el Charcas también, pero las fronteras nacionales han fraccionado la historiografía.
no estudiamos ni, bueno, salvo Susana que está acá presente, no estudiamos ni Loja ni Guayaquil como parte de la historia del Perú. No estudiamos Charcas, es decir, Bolivia, como parte de la historia del Perú. Se termina la frontera allí. Y nos olvidamos que en 1811 y 12, 3 expediciones vinieron del Río de la Plata a las provincias del norte y llegaron hasta el Titicaca y fueron derrotadas y tuvieron que irse. Pero cuando comenzó la tercera expedición, le ofrecieron el mando a San Martín y San Martín dijo no. Yo no me meto porque por el altiplano nunca vamos a poder ir, hay que ir por el mar. Y ahí fue que imaginó e ideó la travesión de los Andes para ir a Chile, ir hacia el Perú, y en el Perú San Martín no tuvo ninguna batalla en el Perú, simplemente logró el apoyo de la Intendencia de Trujillo, que era la más grande del Perú, con Torre Tagle, y con ese apoyo entró a Lima, el virrey se fue al Cusco, y se declaró la independencia, supuestamente del Perú, del norte del Perú. Fue la independencia del norte del Perú, el resto siguió siendo virreinato hasta el 24. Y esta decisión de San Martín obligó a Bolívar a tener otra estrategia. Bolívar dijo, yo voy a entrar por el norte al Perú. Y entonces utilizó la intendencia y utilizó Loja, Cuenca y la intendencia del norte del Perú para abastecerse con caballos, carros, gente. Y entró, por eso la batalla de Junín es primero que esta, porque viene del norte al sur. Va avanzando y cuando está yendo hacia el Cusco, el ejército realista sale del Cusco rumbo hacia el norte y entonces se cruzan los dos ejércitos, se van mirando y se encuentran en la pampa de Ayacucho. ¿Qué conclusión tenemos de las dos experiencias de esas expediciones frustradas de la República? En primer lugar, que son organizadas por una república incipiente. El primero, un triunvirato de gobierno, y el segundo es ya un gobierno de una sola persona. Y son son campañas grandes, porque con un préstamo de Inglaterra, que también está de todo esto, es que se financia la campaña de intermedios. Es plata inglesa, la que dice, tomen la República o tomen plata, vayan a los puertos intermedios entre Arica y Iquique, más o menos, ¿no? Es decir, las caletas donde se puede desembarcar, y de ahí suban al altiplano. Y el objetivo desde que llegó San Martín hasta el final es cómo conquistar Charcas, cómo entrar al altiplano. El ejército realista tiene sus fuerzas distribuidas después del 21 en toda la sierra. La batalla de Junín no fue, en realidad no había un ejército español, fue más bien una escaramuza. Hay que ser sinceros y reconocer la dimensión de esa batalla, tanto que se escribe que solamente se usaron cuchillos, espadas, no hubo ni bala, que solo funcionó. Claro, porque no había destacamento español más que uno pequeño que cuidaba las minas de Pasco y que tenía su anclaje en Tarma, pero sobre todo en Pasco. Es decir, un destacamento que salió de Pasco, digamos, y se enfrentó en la pampa de los Reyes, porque ahora se llama Junín, pero se llamaba Los Reyes, Chinchaycocha originalmente, y ahí derrotaron a este pequeño grupo de españoles, y los españoles se retiraron hacia el sur. El ejército español estaba hacia el sur. Tanto es así que Charcas estaba bajo el control militar de Olañeta, que es el único general español que traicionó a sus propios colegas del virreinato, porque se rebeló. Y cuando hubo la batalla de Ayacucho, Olañeta estaba en rebeldía. Si hubiera venido Olañeta en apoyo, no hubiera habido la batalla de Ayacucho aquí, por lo menos, así tan fácilmente como la hubo. Entonces, este peso del altiplano y de Charcas nos lleva a reflexionar, porque el Perú tenía una activa vida en el sur. Por eso que surgió después la Confederación Perú-Boliviana, que fue después el gran fracaso de esa articulación, ¿no? Es una articulación que hasta ahora están peleando si la Diablada, si la Morenada son bolivianas o peruanas, porque es lo mismo. Ahí la frontera es absolutamente arbitraria. A nuestra frontera la inventaron las élites y se borró el sueño de una unidad. Entonces cada burguesía, cada élite creó su país. Primero Gran Colombia, luego Ecuador. El Perú
y el Alto Perú que se convirtió en Bolivia, hasta el nombre, ¿no? Bolivia viene de Bolívar. Fue Sucre el que implantó Bolívar. Rompieron porque tenían el temor, con apoyo incluso de Chile, de que eso fuera una potencia. Eso respecto a esta elucubración sobre Moquegua. Y respecto a Loja, Loja es lo mismo que la Iquicha acá. Aquí estamos los iquichanos, ya están los lojanos. Es decir, gente que quiso ser realista, que optó por ser realista, sus élites. Aquí estamos hablando de indígenas, allá también. Creo que los fusiló Bolívar. ¿A cuántos fusiló? No muchos, pero fusiló a algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa que voy a decir mañana en la charla que tengo, Bolívar es el único liberal cabal que ha habido. San Martín no vino con ideas liberales, él vino con una idea más romántica de lo que era la independencia, tanto que se fue después y vivió en Europa. Y él no era un ideólogo, en cambio Bolívar era un activo defensor de las ideas liberales. ¿Y cuál es el centro de las ideas liberales? Crear ciudadanía, quería ciudadanos. Y entonces los pastusos se opusieron, fusílenlo, eso no quieren ser ciudadanos, se oponen a las normas de extinción de los curacados, etc. Y entonces esta desvinculación que tenemos con Loja, yo tengo muchos amigos piuranos que han estudiado en Cuenca, ¿no? Médicos, etcétera, van a la Universidad de Cuenca, que es la más prestigiosa en el norte del Perú, así como acá se iban antes a La Plata o a Buenos Aires, en el norte del Perú se van a Cuenca a estudiar. Y esa articulación todavía se mantiene. Pero la economía, y sobre todo Guayaquil, ¿no? Que es el centro de la disputa después entre el Perú y lo que va a ser la República Ecuatoriana, estas características de esta zona hacen que las élites locales no hayan optado masivamente de temprano por la independencia. No sé si eso es uniforme, debe ser heterogéneo como acá, unos sí, otros no. Entonces hablamos de manera muy general, digamos la élite, ¿no? Pero seguramente hay sectores, no sé si Loja y Cuenca piensan lo mismo, que Guayaquil, ¿no? Hay comportamientos distintos. Pero quería hacer hincapié en eso porque es muy importante conocer que cuando queremos, y estamos haciendo historias regionales, hay que conocer bien las regiones con las cuales se articulan esos procesos largos y complejos y heterogéneos de la independencia. Y entonces ahora pasar a quien quiera hacer unas preguntas breves. Bueno, Susana, estás obligada a contestar, porque tú has trabajado esto. Pero no sé si hay un micrófono portátil, ¿no? Ok, gracias. Y realmente las dos ponencias me pareció bastante interesantes e importantes. A ver, con respecto a lo que viene a ser Moquegua, estaba en la línea de Jaime, porque en la región las relaciones siempre son diferentes cuando se piensan desde Lima y tienen mucho que ver con el mundo previo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a mí se me ocurre en este momento es que sí, tenemos unas campañas por puertos intermedios que resultan fallidas, pero es un espacio de costa de una región vinculada, es una región que es netamente realista. Entonces, la pregunta es que si fueron realmente una falla, porque lo que sí queda claro es que los de abajo los de arriba no pueden bajar, ni los de abajo pueden subir. Y lo que me interesaría entonces es que te posiciones, que no te has llegado a posicionar. Los puertos intermedios, por ejemplo, ¿no? Desde Moquegua, la guerra desde Moquegua, realmente estaban a favor, en contra. ¿Cuáles son esos intereses? Porque dices cantidades de botijas de vino, ¿cuáles son sus mercados? Si es el Alto Perú o si es otro lado, ¿no? Entonces me parece eso bastante importante. Y por supuesto me interesó este texto de Juan Antonio Montenegro que dices, y que me encantaría que me dijeras el año en que fue escrito. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos todos los libros
que se hacen en el norte de respuesta a Felipe Pasoldán, tanto Cortegana como Rebasa. Y con esto engancho con lo que viene a ser Katiuska, que te felicito, me encanta, pero creo que hay un punto que es interesante, las relaciones internas del Ecuador. Todos sabemos, Quito, Cuenca y Guayaquil se matan. Y entonces el destino de Loja, porque Cuenca es el que dirime entre Quito y Guayaquil. Cuenca siempre ha sido el poder. Aquí está el punto Loja. Loja, que netamente es autonomista y siempre han sido, pero que está altamente vinculada a la Sierra de Piura. Entonces, mi primer punto sería Aymerich. Cuando Aymerich llega a Cuenca, incluso el norte del Perú, desde Piura, parte de Chiclayo, no Chiclayo, Lambayeque, Piura, sobre todo Piura, se convierte totalmente realista por Aymerich, incluso por vínculos familiares. Entonces eso me parece bien importante porque justamente Aymerich va a ir de Cuenca a Quito. Primero, tú sabes, al 1810 a pegarle a los patriotas y luego a la República y luego va a ir como jefe de espacio. Y luego entonces me interesa mucho porque los piuranos tampoco, la única salida de Loja es por Piura, es por Macara, sales por Paita, a pesar de que Bolívar Castillo, honor a él, diga siempre que hay que salir por el puerto, ni me acuerdo cuál es el puerto, ¿perdón? Sí, a pesar de Bolívar, que lo conozco, ¿no? La puerta, la salida y los vínculos, por eso hasta hoy día son tan fuertes con Loja y Piura. Y me llama mucho la atención, Urdaneta es venezolano y es el que está también detrás de Joaquín de Olmedo. Entonces, sí, corto, perdóname. Entonces mi pregunta es en realidad, si a la hora de la hora has pensado la doble independencia en los dobles vínculos de Loja. Primero, en esta conflictiva relación que hay con Cuenca, Guayaquil y Quito, que se quieren aislar, y luego la vinculación con el norte del Perú, porque hay una línea que es real para los que están en Lima y es irreal para los que viven en la zona de frontera, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hacer, sorry. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces daremos la respuesta. Yo pensé que iba a haber una pregunta, por eso te corté. Ya. Primero voy a hacer un poco de prolegómenos al periodo de la independencia. Quizá voy a comenzar desde Túpac Amaru porque ahí hay una participación moqueguana. Cuando ocurrió la rebelión de Túpac Amaru, voy a tratar un poco el caso de Moquegua y Tacna. Por ejemplo, la élite moqueguana se movilizó esclavos para combatir a los indígenas. En el Archivo Regional de Moquegua se conserva bastante documentación referente a ese episodio. En Carumas, un pueblo indígena, en Ubinas, un pueblo indígena, señalan las fuentes que la población indígena se estaba levantando para unirse con el cacique de Tinta, con el indio Túpac Amaru. Eso refiere las informaciones de Cabildo. Es así que en Moquegua las élites, sobre todo comandadas por Nieto y Roa, que vendría a ser el conde de Alastaya, obviamente realista, va a empezar a hacer movilizaciones de esclavos para armarlos y poder hacer frente a estos indígenas, ¿no?, sediciosos. Algo que contrasta con Tacna, donde también tiene mucha relación con la población, ¿no? En 1792 el censo señala que en Moquegua, de la población de 8.000 habitantes, una mayor parte eran criollos o hispanos. En Tacna, con sus 6.000 habitantes para ese mismo periodo, una mayor parte era indígenas. Entonces, Tacna sí va a ser atacada por las huestes revolucionarias. Van a bajar desde Palca, van a bajar desde La Pachía para atacar el pueblo de Tacna. Y en sí, el signo de Tacna es de apoyo mayoritario, ¿no? Es apoyo a la rebelión de Túpac Amaru. Entonces, si partimos de este periodo, desde la época de las revoluciones andinas, vamos a ver en Moquegua un claro signo de apoyo a la causa realista.
En 1814 yo comenzaba mi exposición con el caso de la rebelión del Cusco, porque Bernardo Landa, que para mí es un personaje gravitante, muchas veces para tratar el partido que toma la población uno tiene que estudiar las actitudes personales, ¿no? Y en este caso, viendo el caso de Landa, Landa es originalmente realista, se manifiesta realista, combate a los cusqueños, los enfrenta, los apresa, los ajusticia, y gracias a eso él recibe la delegatura de Moquegua. Pero eso aún está en estudio. Un gran estudioso de Bernardo Landa es Gustavo Valcárcel, aunque ingeniero, se ha apasionado con la vida de este personaje, que para nosotros es un hito dentro del proceso de independencia. Pero en el año 1821, y lo señala Miller... El teléfono, por favor. A ver, sí. Pero en el año 1821 señala Miller en sus memorias que se le aproxima a Landa y le dice, no, todos te van a decir que yo fui un perseguidor de patriotas, pero ahora me presento a ti porque nadie conoce más del territorio moqueguano que yo, así que me voy a unir a ti para esta campaña que estás emprendiendo. Miller, 1821. Entonces Landa viaja a Lima para planear allí también la campaña de puertos intermedios. Él regresa de Lima para sondear la situación en la localidad y es apresado por el subdelegado Gago y es fusilado en julio de 1822. Es decir, Landa para mí representa quizás el partido que va tomando Moquegua. Es decir, las élites en su mayoría son realistas, y conforme va desarrollándose la campaña van cambiando de bando. Y otro ejemplo también de eso es Montenegro y Ubaldi, quien se manifiesta en un principio abiertamente realista. Tomás Dávila señala que en la segunda campaña intermedios, él lo dice, que ya se conocía en Moquegua ese cisma, esa fricción que había entre conservadores y liberales. Me refiero un poco aludiendo al tema de Olañeta y al virrey, ya se conocía eso. Por lo tanto, había una confianza de la población moqueguana de que la expedición de Santa Cruz va a resultar en éxito. Entonces, yo creo que hay un practicismo, ¿no? La gente está apostando a ganador. Entonces, yo apoyo a los patriotas porque como ha habido un cisma en el bando realista, yo creo que ahora van a ganar. Y yo quiero que al terminar esta guerra, ser parte del bando ganador. Entonces, pienso que esa es la actitud tanto de Moquegua como quizás un poco menos de Arequipa, ¿no? Y claro, los hacendados de Moquegua dependen sobre todo del Alto Perú. Cuando uno mira la obra de Kendall Brown, tiene un trabajo Borbones y Aguardientes, y cuando revisa la documentación referente a la aduana del Alto Perú, se da cuenta que la mayor parte del destino de los aguardientes moqueguanos son el Alto Perú. Por eso Tomás Dávila también reclamaba, como consecuencia de las guerras de independencia, por lo tanto, ruptura con Bolivia, con el Alto Perú, y también las interdicciones con Bolivia, es que Moquegua va a ser completamente afectada, su economía va a ser afectada. Y eso también da a entender por qué muchos hacendados miraron en la independencia quizás una posibilidad, apoyando a la independencia, de que el Estado vaya a resarcir a Moquegua. Eso lo señalo porque en el año 1825 existe un documento que es un documento que eleva el municipio local de Moquegua a Simón Bolívar, señalando y exponiéndole su participación en las guerras de independencia. Y bajo el mismo signo de Tomás Dávila, exponen todo lo que pasó en Moquegua y le piden a Bolívar que haga algo, ¿no?, por recuperar la viticultura de Moquegua. Es decir, mira, yo he apoyado esto, ahora quiero que tú me recompenses, porque estoy mal. O sea, a partir de cuando uno revisa las tasmillas de vino, de producción de vino desde 1823 en adelante, va a haber un franco retroceso. De tener 200.000 botijas producidas en el 23, pasamos a 1850 a 50.000 botijas. O sea, la producción va bajando y claro, el Estado sí recompensa a Moquegua, y lo escucha Dávila. En 1860 se crea el Banco de Aguardiente para Moquegua. Pero otro episodio dantesco, un episodio colosal como es el terremoto de 1868, el gran cataclismo del sur peruano termina por destruir todo el valle de Moquegua, también como la mayor parte de poblaciones del sur peruano. Referente a lo de Montenegro y Ubaldi, él tiene una obra denominada
noticia de la villa de Santa Catalina de Guadalcázar. Gustavo Valcárcel Salas en el año 1992 publicó la transcripción de este, que es un folleto, o sea, se puede entender como un folleto. Este fue publicado en 1940 y muy aparte tiene 4 cuadernos donde aleatoriamente señala informaciones referentes a Moquegua y bajo una, bueno, en estos términos, bajo una perspectiva casi total. O sea, Montenegro habla de epidemias, habla de guerra, habla de eclipses, habla de todo, habla de episodios eclesiásticos, habla de todo. O sea, es un... los 4 cuadernos están fechados entre el año década de 1830 y 40, al mismo tiempo de la obra claro. Y aparte de que estas 4 obras se encuentran en formato digital, en la página de la Biblioteca Nacional del Perú. Estas obras pueden son de acceso público. Ustedes pueden ir a la web de la Biblioteca Nacional y las pueden leer. Entonces es un material para mí bastante precioso para tratar Moquegua. Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de si estas 2 independencias tienen relación con el tipo de relaciones geopolíticas, o más que geopolíticas, geocomerciales que tenía Loja, creo que sí hay una buena correlación, porque como dije, las personas, los que lideraron el movimiento de la primera independencia del 18 de noviembre, eran cargos medios, personas que tenían su sueldo fijo. O sea, ellos vivían de ser funcionarios públicos. En cambio, los de la segunda independencia, los que estaban opuestos en un principio a la independencia, ellos en su mayoría sí, élite política, pero la élite política era un cargo de 1 año. Y en Loja, los cargos públicos, la gente renunciaba mucho. Como era concejal 6 meses y renunciaba porque estaba enfermo, porque tenía que atender sus terrenos, tenía que salir de viaje. Entonces, esta era gente que su mayor ingreso no era necesariamente el ser parte del cabildo, sino sus otros ingresos como el ser comerciante, el exportar o importar productos desde lo que es entonces sería Perú. Creo que en ese sentido también es muy interesante ver que si bien las fronteras son estas líneas imaginarias que se crean en el 19 con los estados-naciones, por lo menos en el caso del norte peruano y el sur ecuatoriano, que ahora son, esta ya era una zona de frontera casi que desde siempre. Desde, por ejemplo, cuando se crea el virreinato de Nueva Granada, ya es ahí frontera. Entonces yo creo que tanto los lojanos como los de Piura estaban conscientes de que no importa si era Bolívar, si era San Martín o alguien más, ellos ahí va a haber una frontera. Y por eso también es interesante de que ya una vez que se firma la independencia, Loja lo que siempre pide es eliminación de aduanas, que no haya aduanas, que se deje el libre mercado con el Perú. Y también, y después, en estas conexiones, que es lo interesante de la historia regional, de entender las regiones transnacionales más allá de estas fronteras que ahora tenemos, es la buena relación entre Lima y Perú, entre Piura y Loja. Inclusive, por ejemplo, en épocas tan difíciles como por ejemplo lo que dentro de la historiografía ecuatoriana conocemos como la batalla de Tarqui, ustedes lo conocerán como la batalla colombo-peruana en 1829. En la guerra del Cenepa seguía habiendo ese... Exacto, entonces en esos momentos como tan conflictivos, donde yo siento que igual mucha parte de la nación ecuatoriana, entiéndase, nación, se siente en base de nosotros somos los unos ecuatorianos y ellos son los otros peruanos. Los piuranos no son esos otros peruanos. Los piuranos siempre son amigos. Los piuranos son siempre la gente con la que uno tiene que llevarse bien y con la que no hay conflicto. Uno puede estar peleándose con la gente de Lima, pero no con la gente de Perú. Y eso es muy interesante. En Loja pueden estar con el discurso más patriota, más ecuatoriano, pero la gente sigue saliendo a Piura a hacer comercio, a ver sus negocios. Inclusive, por ejemplo, en esa época Piura tenía la universidad, entonces la gente de Loja salía a estudiar a Piura. Entonces siempre hay relación entre Piura y Loja y eso hace que se piensen como un conjunto, por lo menos yo creo que hasta ya
muy avanzado el siglo XIX, como que ya, inclusive, por lo menos Loja ya desde mediados del siglo XX, que empieza a ser parte más de, por lo menos en la parte económica del Ecuador. Piura no sé en algún momento se vuelve también ya parte de la economía peruana y no como un microciclo, una microzona que eran ellos y que tranquilamente Piura no necesitaba de Lima, Loja no necesitaba de Quito y Guayaquil y ellos podían sobrevivir por sí solos en su sistema económico. Eso. Bien, como ustedes ven es interesante y hay que borrar las fronteras de la mente, incluso las fronteras adentro del país. O sea, si uno estudia una región, tiene que ser consciente de qué pasa en las regiones vecinas, y si uno estudia el país, tiene que ser consciente de qué pasa en el país vecino, evidentemente. De Charcas, que a ver, ¿quién de ustedes ha leído cosas de Charcas? Decimos Alto Perú, ya no existe Alto Perú en ese momento, Charcas. Entonces, Charcas ya era parte de Buenos Aires, cuando va a comenzar la independencia. En fin, les agradecemos su presencia. Y desgraciadamente faltó un ponente que era sobre Arequipa, falta un arequipeño siempre que he podido tener una visión más chauvinista que nosotros, ¿no? Pero no digo felizmente se enfermó, no, sino desgraciadamente se enfermó. Así que gracias a todos y nos seguimos en el Congreso. Hasta luego.